Bienvenido a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 358. Hoy estamos a 24 de diciembre. ¡Wow! Navidad. Vamos a ver qué nos tiene el Señor preparados para hoy. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere hablar en este nuestro devocional? Vamos a estar leyendo nuestro devocional y este tiene por título Mira al porvenir. En un cuento de Navidad de Charles Dickens, el personaje central Ebenezer Scrooge es un hombre de negocios infeliz, malo y avaro a quien se le muestra su pasado, presente y futuro. Finalmente llega a arrepentirse y comienza a dar con generosidad. Dickens capta la transformación en su carácter. Estuvo en la iglesia, deambuló por las calles y descubrió que todo le resultaba un placer. Nunca había imaginado que un paseo le pudiera reportar tanta felicidad. Arrepentimiento es una palabra muy positiva en la Biblia. La palabra griega metanoia significa cambio de mente. Lo que eso significa, en primer lugar, es darle la espalda a las cosas malas. Este tipo de cosas son lo que arruinan tu vida y rompen tu relación con Dios. El arrepentimiento significa sentirlo tanto que dejas de hacer esas cosas. Librarte de las cosas malas es algo que mejora tu vida, pero solo en la primera parte. El cambio de corazón y mente no solo significa apartarse de las cosas malas, sino también volverse hacia Dios y el bien. La palabra arrepentimiento raramente aparece sola en la Biblia. El arrepentimiento genuino se evidencia por su fruto. El arrepentimiento no es suficiente. Se requiere un cambio de mente, corazón y vida. Casi siempre es arrepiéntete y cree. Arrepiéntate y pon tu fe en Jesucristo. No es solo un caso de mirar atrás, sino también de mirar al porvenir. Para entender un poquito más, vamos a estar leyendo en los Salmos 147 del 1 al 11. Salmo 147 del 1 al 11 en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Canten agradecidos, aleluya. Qué bueno es entonar canciones de alabanza a nuestro Dios. Qué placentero cantar alabanzas a su nombre. El Señor reconstruye a Jerusalén y reúne los desterrados de Israel. Sana a los que tienen roto el corazón y venda sus heridas. Él determina el número de las estrellas y a cada uno las llama por su nombre. Nuestro Señor es grandioso y grande en su poder. Su conocimiento no tiene límite. El Señor apoya a la gente pobre y derriba por su suelo a los perversos. Canten agradecidos al Señor, canten alabanzas a nuestro Dios al son del arpa. Él llena el cielo de nubes y hace caer la lluvia sobre la tierra. Hace que el pasto crezca sobre los montes. Dios le da alimento al ganado y a las crías de los cuervos cuando chillan. A Dios no le importan los caballos de guerra, ni le preocupan los soldados poderosos. Le desagradan los que confían en eso. En cambio, al Señor le agrada a la gente que lo respeta, los que confían en su fiel amor. Ay, qué lindo salmo. Debemos ponerlo en práctica, este salmo hermoso que Dios nos regala hoy. Bendito sea el hombre que se deleita en el Señor. El primer punto que vamos a ver según ese salmo que acabamos de leer es arrepiéntete y gózate. Arrepiéntete y gózate. El contexto del Salmo 147 bien puede ser el de la reconstrucción de Jerusalén bajo Nehemías. El Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel. Como vemos hoy en Nehemías 1 al 2, esto comenzó por un arrepentimiento genuino de Nehemías, parte de él y de todo el pueblo. Esto comenzó por un arrepentimiento genuino de Nehemías y después siguió con toda
con todo el pueblo de Israel. El arrepentimiento genuino comienza por tener el corazón quebrantado. Eso lo pudimos leer en el Salmo 147:3. La maravillosa noticia es que Dios sana a los de corazón quebrantado y restaña sus heridas, o sea, las sana. Esto también lo podemos encontrar en Isaías 61, el versículo 1. El arrepentimiento conlleva a humillarse ante Dios, mientras que Él hace morder el polvo a los impíos. El Señor sostiene a los pobres, pero Dios no te deja ahí. No quiere solamente que mires atrás con arrepentimiento, sino que mires el porvenir con gozo. El deleite de Dios no está en la fuerza del hombre. Él no se basa en las fuerzas físicas, ni te impresiona, ni esta le impresiona. Fuerza física o lo que podamos hacer, eso no le impresiona a Dios. Como dice la Biblia del mensaje, no le impresionan los bríos del caballo y nuestros músculos son insignificantes para Él, sino que se complace en los que le temen, en los que confían en su gran amor. Todo este salmo trata de gozarse en el Señor. Empieza por una llamada a alabar al Señor y un recordatorio de cuán bueno, cuán agradable y justo es hacerlo. La alabanza te trae gozo y deleite y hay una respuesta apropiada a un Dios tan formidable. Así es. Vamos a orar. Señor, hoy quiero no solo arrepentirme, sino también gozarme en ti. Gozarme por esa salvación maravillosa que tú me has regalado. Porque día a día me levanto, Señor, por tus misericordias. Gracias porque prometes que si te amo, no tendré que temer a nada. Que si te temo, Señor, a ti, entonces veré la victoria, porque no son con mi fuerza, sino es con tu fuerza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a leer también Apocalipsis capítulo 16 del 1 hasta el 21. O sea, todo el capítulo 16, Apocalipsis 16. Vamos a leer en la PDT, Palabra de Dios para todos. Las 7 copas de la ira de Dios. Luego oí una fuerte voz que venía del templo y les decía a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces el primer ángel fue y vació su copa sobre la tierra a todos los que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Les salieron llagas terribles y muy dolorosas. Después el segundo ángel vació su copa sobre el mar y el agua se convirtió en sangre como de muerto y todos los seres del mar murieron. El tercer ángel vació su copa sobre los ríos y los manantiales y se convirtieron en sangre. Entonces oí al ángel de las aguas que le decía a Dios, tú eres el que es y has sido siempre. Tú eres el santo y eres justo al hacer estos juicios. Ellos derramaron la sangre de tu pueblo santo y de tus profetas. Ahora les diste sangre para que vivieran. Eso es lo que merecen. Oí también una voz que venía del altar. Dijo esto, sí, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son correctos y justos. Después el cuarto ángel vació su copa sobre el sol y el sol recibió el poder de quemar a la gente con fuego. Los seres humanos sufrieron graves quemaduras, pero no cambiaron su forma de pensar ni de vivir. No honraron a Dios, quien había mandado esas plagas, sino que maldijeron su nombre. ¿Qué tal? El quinto ángel vació su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se oscureció. La gente se mordía la lengua de dolor, pero no sintieron remordimiento por sus pecados ni dejaron de hacer maldades, sino que sus dolores y sus llagas maldijeron al Dios del cielo. Luego el sexto ángel vació su copa sobre el río Éufrates y el agua del río se secó. Así preparó el camino a los reyes que venían del oriente. Después vi 3 espíritus malos que parecían ranas, salieron de la boca del dragón y de la bestia y del falso profeta. Estos eran los espíritus de demonios que tenían el poder de hacer milagros. Salían a reunir a los reyes del mundo entero para que la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Escuchen, voy a llegar de sorpresa como un ladrón. Afortunado el que se mantenga despierto y
vestido, pues no tendrá que salir desnudo sintiendo vergüenza de que lo vean así. Entonces los espíritus malos reunieron a los reyes en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel vació su copa en el aire y del templo salió una fuerte voz desde el trono que decía: todo se acabó. Después hubo rayos, ruidos, truenos y un gran terremoto, el peor de todo desde que el hombre apareció en la tierra. La gran ciudad se partió en tres y se destruyeron las ciudades de las naciones. Dios no olvidó de castigar a la gran Babilonia y le dio la copa llena del vino de su terrible ira. Todas las islas desaparecieron y no quedó ninguna montaña. Sobre la gente cayó del cielo granizo que pesaba cerca de 40 kilos. La gente maldijo a Dios por esta tremenda tormenta de granizo. El segundo punto que vamos a ver, según eso que acabamos de leer de Apocalipsis, este capítulo que acabamos de leer en la palabra de Dios de Apocalipsis, es arrepiéntete y responde. Ese debe ser uno de los capítulos más aterradores de toda la Biblia. Describe el juicio final. Estas son las últimas 7 plagas. Eso también lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 7, versículo 10. Todo termina con el Armagedón, en medio del terrible juicio. Hay 4 cosas que deberían reconfortarte. Jesús está regresando. Cuidado, vengo como un ladrón, dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano. Eso lo leímos en Apocalipsis 16:15. Más adelante veremos en Apocalipsis todas las bendiciones de la segunda venida que Jesús te traerá a ti y a toda la creación. Segundo, su punto es de que Jesús cargó con tu juicio. Las palabras ya está, hecho está, nos indican que una vez más este juicio final haya tenido lugar. Todo se ha cumplido haciéndose eco de las palabras de Jesús en la cruz. Eso lo podemos también encontrar en Juan 19:30 cuando Él dijo: hecho está. Nos recuerda que Jesús cargó sobre sí mismo la ira de Dios en la cruz por ti. Tanto amó el mundo que envió a su Hijo para que no sucumbieras al juicio final de Dios, sino que recibieras todas las bendiciones de la vida eterna. Eso lo podemos encontrar en Juan 3:16. Lo dice la versión Reina Valera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El tercer subpunto es: el juicio es pospuesto. El juicio solo recae sobre aquellos que ni así se arrepintieron. En vez de darle la gloria a Dios, eso lo pudimos ver ahí en Apocalipsis 16:9, Dios les da como al faraón muchísimas oportunidades de arrepentirse, pero no se arrepintieron de sus malas obras. El deseo de Dios es que todos lleguemos al arrepentimiento. Eso lo podemos encontrar en la carta de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Les da muchísimas oportunidades. Solo aquellos que se niegan absolutamente a arrepentirse caen bajo su juicio. El otro subpunto que podemos encontrar aquí es: el juicio será totalmente justo. Comprensiblemente mucha gente se preocupa por pasajes de la Biblia como este, pero los juicios de Dios van a ser completamente verdaderos y justos. Como siempre dice John Collins en el antiguo párroco de HTV: en este día diremos todo es perfectamente justo y está bien. Aguarda expectantemente el regreso de Jesús. Pon en orden tu vida ahora y asegúrate de que no haya rechazo al arrepentimiento en tu corazón. Responde de la manera adecuada a estas advertencias y ayuda a todos los demás a hacer lo mismo. Vamos a orar. Señor, gracias porque en la cruz cargaste con mis pecados, por mí y para mí, para que nunca tuviera que enfrentarme a un juicio escrito aquí. Gracias porque regresarás y pronto pondrás todo en su sitio. Oro para que te glorifiques en todo lo que yo haga. Amén. Vamos a estar leyendo también Nehemías capítulo 1 y Nehemías capítulo 2. Nehemías 1 en
Palabra de Dios para todos. PDT. Oración de Nehemías. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Sucedió en el mes de Quisleu del año 20 del rey Artajerjes, estando yo en una fortaleza de la ciudad de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con otros hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que habían escapado del exilio y que vivían en Judá, y también les pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén. Ellos me dijeron: los judíos que sobrevivieron al cautiverio están en graves dificultades y humillación. Las murallas de Jerusalén continúan derribadas y sus puertas consumidas por el fuego. Cuando escuché esto me senté a llorar, lleno de dolor. Me sentí muy triste durante varios días, ayuné y oré al Dios del cielo. Y le dije: Señor Dios del cielo, grande y maravilloso, tú eres fiel a la promesa de amar a los que te aman y obedecen tus mandamientos. Yo, tu siervo, te ruego que escuches la oración que hago de día y de noche por tus siervos los israelitas. Confieso que los israelitas hemos pecado, incluso mi familia y yo pecamos contra ti. Los israelitas hemos actuado muy mal ante ti y no hemos obedecido los mandamientos, órdenes y leyes que les diste a tu siervo Moisés. Te ruego que tengas presente el mandamiento que le diste a tu siervo Moisés cuando dijiste: si no son fieles, los dispersaré y los mandaré a vivir entre naciones extranjeras. Pero si regresan a mí y están dispuestos a obedecerme, entonces los reuniré de nuevo. No importa si se encuentran hasta en las tierras más lejanas, yo los traeré al lugar que he elegido para que me adoren. Ellos son tu pueblo, ellos son tus siervos, que libraste con tu gran poder. Señor, te ruego que escuches la oración de este siervo y de todos sus siervos que se complacen en que me vaya bien hoy, y cuando me presente ante el rey, ayúdame a ganarme su favor. En ese tiempo yo era el copero del rey. Vamos a leer Nehemías 2. El rey envía a Nehemías a Jerusalén, capítulo 2. Vamos a leer en la versión PDT, Palabra de Dios para todos. En el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, un día le llevaron vino a su mesa y yo se lo serví al rey. Nunca antes había estado triste cuando estaba con el rey, pero ese día lo estaba. Así que el rey me preguntó: ¿por qué estás triste? No creo que estés enfermo. Debe ser una tristeza del corazón. Sentí mucho miedo, pero aún así le dije al rey: que viva el rey por siempre. ¿Cómo no voy a estar triste si la ciudad en la que están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces el rey me dijo: ¿cómo te puedo ayudar? Antes de responder, le oré a Dios, al Dios del cielo. Entonces dije al rey: si su majestad está de acuerdo y cree que este siervo suyo merece ayuda, le ruego que me ayude que me envíe a Judá, a la ciudad de Jerusalén. Esa es la ciudad de mis antepasados y quisiera poder ayudar a reconstruirla. La reina estaba sentada al lado del rey y ambos me preguntaron: ¿cuánto demorará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Le dije exactamente cuánto me demoraría. Él ya sabía. Eso es buena administración. Y el rey estuvo de acuerdo en enviarme a Judá. Así que le sugerí: si su majestad está de acuerdo, le pido que me entregue cartas dirigidas a los gobernadores de las provincias que quedan al occidente del río Éufrates para que me deje pasar libremente hasta que llegue a Judá. Le ruego que una de esas cartas esté dirigida a Asaf, el administrador de los bosques del rey, para que me suministre madera, para las vigas de las puertas del templo, para la muralla de la ciudad y para la casa en donde voy a vivir. El rey me dio lo que le pedí debido a que Dios estaba conmigo, pero él ya tenía todo previamente escrito. Así que me presenté ante los gobernadores de la región del occidente del río Éufrates y les entregué las cartas del rey. El rey me había dado una escolta de caballería al mando de los oficiales del ejército.
Cuando Sanballat, el horonita, y Tobías, el siervo amonita, se enteraron de lo que yo estaba haciendo, se disgustaron mucho, al saber que había llegado alguien dispuesto a ayudar a la gente de Israel. Nehemías inspecciona las murallas. A los 3 días de llegar a Jerusalén, salí de noche a caballo acompañado de algunos hombres. No le conté a nadie lo que Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. Yo era el único que cabalgaba, el resto iba a pie. Atravesamos la puerta del valle, camino a la fuente del dragón. Pasamos luego por la puerta del basurero y revisé las murallas de Jerusalén, que estaban todas derrumbadas y las puertas consumidas por el fuego. Luego me dirigí a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero cuando me acerqué me di cuenta de que el animal en que iba montado no podía pasar por allí. Entonces durante la noche subí por el valle y revisé la muralla. Finalmente me di vuelta, entré por la puerta del valle y regresé. Los funcionarios de la ciudad no sabían a dónde habían ido yo ni qué estaba haciendo yo. Yo no le había contado nada sobre mi trabajo ni a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los funcionarios, ni a nadie. A veces es mejor callar nuestros sueños, nuestros proyectos. Mientras los analizamos mejor. Entonces les dije, ustedes conocen la situación en la que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas están consumidas por fuego. Así que trabajemos juntos y reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que dejemos de sufrir tanta humillación. También les conté lo bueno que Dios había sido conmigo y lo que me había dicho el rey. Ellos dijeron todos animados, manos a la obra. Pero cuando Sanballat el horonita, Tobías el empleado amonita y Gesén el árabe se enteraron de esto, se burlaron de nosotros y nos pusieron en ridículo y dijeron, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Es que piensan rebelarse en contra del rey? Pero yo les respondí con este mensaje. El Dios del cielo es quien nos ayuda. Amén. Pues somos sus siervos, así que vamos a reconstruir la ciudad y ustedes no tendrán arte ni parte en ella. Hablando con respeto, siempre hablando con respeto, pero poniendo a cada persona en su sitio, porque ya el Señor les había dado una palabra a ellos y el Señor lo que habla lo cumple. Bueno, el tercer punto que vamos a ver, según lo que acabamos de leer de Nehemías, es arrepiéntete y reconstruye. Arrepiéntete y reconstruye. La ciudad de Nehemías no era muy diferente a la nuestra. La iglesia de este país está enfrentando una gran calamidad y humillación. Parece que hubiera sido devastada y se le considera irrelevante o un objeto de escarnio. En el 445 a.C., Nehemías estaba desolado, también por el hecho de que el nombre de Dios no estuviera siendo honrado. El pueblo de Dios estaba en malas condiciones. La condición era abrumadora. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Nehemías era un oficial del ejército que había alcanzado una alta posición en la administración persa. Era el copero del rey, puesto importante que comportaba la responsabilidad de probar el vino del rey y proteger las estancias reales. La respuesta de Nehemías nos da un gran modelo de seguir. Aunque era un hombre de acción, comenzó por la oración. Su respuesta fue llorar y orar. Su oración comienza por recordar a Dios su amor y prosigue arrepintiéndose de sus pecados y los de su pueblo. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Terminó la oración pidiendo a Dios que le dé éxito. Como suele suceder, la respuesta a esta oración conllevó algo que él mismo habría de hacer. Vio el problema y actuó. Dejó una carrera brillante para abrazar una vida de peligro, lucha y sacrificio de sí mismo. Al fin, esto se convirtió en la respuesta a su propia oración. Artajerjes se dio cuenta de su tristeza de su corazón cuando preguntó: ¿qué quieres que haga?
otra vez la oración flecha de Nehemías, orando, susurrando para mí mismo. Es un buen ejemplo que debo seguir. En cualquier situación en la que te encuentres con apenas un segundo de decidir, ora así. Encomendándote al Dios del cielo. Encomendándote al Dios del cielo, le respondí. Ha practicado la oración por largo tiempo. Ahora solo tenía que alzar la vista al cielo antes de tener que dar una respuesta. Su petición le fue concedida y se le permitió ir a Jerusalén para reconstruir. Después de inspeccionar los muros secretamente, manteniendo sus planes confidenciales de una manera sabia mientras evaluaba la situación. Reunió al pueblo y anunció sus planes. Continuó su oración con acción. A veces nomás queremos hacer oración, pero no ponemos en práctica ni accionamos. A lo largo de todo el proceso se mantuvo centrado en Dios, reconociendo una y otra vez que era Dios quien le había inspirado y había permitido hacer aquello. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a favor de mí. Siempre le dio la honra y la gloria a Dios. Puede ser muy fácil orar por algo y olvidarse después de dar el reconocimiento cuando las cosas empiezan a ir bien. Pero Nehemías siempre fue consciente de su dependencia de Dios y siempre estuvo pronto para atribuir éxito a Dios. Confía en Dios y Él te dará la confianza para continuar con sus planes incluso cuando encuentres oposición. Hazlo tanto en los buenos tiempos como en los malos. Nehemías acudió al Dios de Israel, al Dios del cielo, al Dios del cielo. Él sabía a quién podía acudir. Hazlo tanto en los buenos tiempos como en los malos tiempos. Nuevamente lo decimos. El Dios del cielo nos concederá y seguiremos adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar una reconstrucción. No permitas que la oposición te desvíe de la tarea que Dios te ha puesto, te ha encomendado. Confía en Dios y realiza el trabajo. Aguarda expectante que Dios te dé el éxito. Vamos a orar. Señor, tú nos has llamado a reconstruir y nos das éxito. Tu iglesia está en ruinas, sus muros derribados. Oro para que la iglesia que esté en este país se levante de nuevos y diga: manos a la obra. El Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros somos sus siervos. Vamos a comenzar la reconstrucción. Y a veces tenemos que empezar las reconstrucciones en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra vida. Volver a nacer. La pastora Pipa añade, Nehemías 2:2, al ofrecer vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te cause dolor. Cuando le fue dada la oportunidad, Nehemías la aprovechó a pesar de tener miedo. Decir lo que es correcto requiere valentía. No era que Nehemías no sintiera miedo en aquel momento, sino que a pesar de su miedo, habló. Así es. Bueno, este fue nuestro devocional del día de hoy. Acordándonos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa Gumbel, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.